llegue nadie más, o si llega algún hermano de los que dijeron que se iban a conectar, pero digo, Los demás, para afuera. ya hermano, dele nomás, empieza a grabar. Vamos a empezar en la página 18 del Gran Panorama Divino. No sé si todos vieron la clase anterior que está grabada. Está grabada en un link de YouTube. Y ahí está la primera parte de la introducción, donde vimos 4 puntos. Vimos la ignorancia de la Biblia, donde empieza la introducción en la página 13. La ignorancia de la Biblia, o la ignorancia dentro de la iglesia. Una colección variada de escritos. Vimos la figura 1, la figura 2, la división de la Biblia española y de la Biblia hebrea. Vimos también el cuadro de la figura 3 del Nuevo Testamento. Vimos también el punto que sale después, un solo autor, ¿cierto? El autor es Dios. También vimos ese detalle de que la Biblia es un libro dualmente con su autor fundamental, que es Dios, pero tiene una autoría dual, o sea que obviamente los hombres la escribieron, pero fue inspirada por Dios, exhalada por Dios, un solo autor. También vimos un solo tema, ¿cierto? Y el tema principal era el de Jesucristo y la salvación, ¿cierto? Y toda esta progresión del reino de Dios que sale dentro de este libro, que por eso lo escogí, porque desarrolla el reino de Dios de una forma muy ordenada. Un solo tema. Y ahí vimos la última figura de la clase pasada, figura 4, el plan de Dios, donde está la página 18. No sé si, ojalá todos estuvieran viendo el libro para que vamos juntos y no nos perdamos. No sé. Esa figura 4 que dice la promesa y el cumplimiento. La promesa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y hoy día vamos a ver, no es un libro de citas célebres. Esta parte la iba a leer, pero no la voy a leer, sino que la voy a explicar de una forma rápida y concisa. La Biblia no es un libro de citas célebres. Eso significa de que de alguna manera nosotros podemos abrir la Biblia en cualquier parte, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y podemos encontrar una cita a la suerte o al azar y leerla y decir, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que Dios hoy día me está hablando. Y en cierta forma quizás somos bien intencionados, pero no lo estamos haciendo de una manera adecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la historia de Dios, todo lo que sale en la Biblia tiene una progresión, tiene un contexto, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender de esta parte de la clase de hoy, ¿ya? No es un libro de citas célebres, ¿ya? Eso significa de que no podemos llegar y abrir la Biblia y leer un versículo o un capítulo fuera de contexto, ¿ya? En el grupo de nosotros acá se da esta forma de, ¿cierto?, de que alguien hace una pregunta durante el día, durante la jornada, cuando ustedes están estudiando, están trabajando y tienen dudas de ciertos versículos, de ciertas partes de la Biblia, y se va dando esta interpelación, ¿cierto? Estas preguntas, respuestas. Algunos mandamos audio, algunos audios parecen podcast porque son muy, muy largos, pero de eso se trata, que nosotros vayamos dando un contexto de lo que se está preguntando. No sé si ustedes se acuerdan que en algunas casas se ocupa todavía este tipo de panes de vida, que son unos papelitos donde está escrito versículos bíblicos que están por colores, ¿cierto? Y uno los saca, y yo recuerdo que quizás las familias más antiguas cristianas sacaban uno en cada uno cuando
no sé, nosotros íbamos de viaje al sur, por ejemplo, y visitábamos a la familia del sur, y cada vez que nos veníamos del viaje, yo siendo un niño o adolescente, veía que todos sacaban uno, hacían una oración y todos leían el pan de vida dentro de una redondela, ¿cierto? Una ronda, y cada uno lo leía y de alguna forma sentíamos como que Dios nos hablaba por la palabra. Y claro, puede ser bien intencionado, puede ser de una forma honesta, pero eso no es recomendable. Y de hecho, en esta parte también lo vamos a aprender. Y creo que Valentín, cuando hizo el curso de hermenéutica, de exégesis, me acuerdo, hace un tiempo atrás, nos juntamos un grupo de hermanos de iglesia e hicimos un curso de interpretación. El Vale también habló de este punto, de que habían muchos errores que cometíamos como cristianos al momento de leer la escritura, al momento de ir a la palabra. Y de alguna forma se puede aplicar ese ejemplo del pan de vida a esto. No es un libro de citas célebres, o sea, yo saco algo, lo leo y veo que eso me está hablando, pero yo lo interpreto como yo quiero o fuera de contexto. ¿Ya? Y eso pasa mucho. Pasa, pero demasiado. Pasa mucho en la iglesia. Ahora, hay que ser autocríticos. No es malo que nos pase en el sentido de que hoy leo un versículo y no lo entiendo. Voy a preguntar o voy a investigar. Es bueno que pase eso, porque al final eso va a alimentar, ¿cierto?, que yo pueda estudiar y escudriñar más la escritura. Al final, si no hubieran dudas, lo sabríamos todo y no existirían los maestros, no existirían los ministerios, no existirían las preguntas y sería un conocimiento pleno, ¿cierto? Pero eso no es así. Entonces, va Juan Robert, da ese punto de que el libro la Biblia no es un libro de citas célebres, y da más adelante unos ejemplos de por ejemplo, de una novela de Agatha Christie, The Body in the Library, un cadáver en la biblioteca, ¿cierto? Y uno abre la página y dice, arriésgalo todo, ese es mi lema, si fui muy afortunado, para mí que alguien estrangulara a ese pobre niño. Claro, entonces si uno va a la biblioteca en el mall y abre este libro, ¿cierto? Ese ejemplo que daba Juan Roberts ahí y lo lee, uno va a quedar sorprendido porque leyó una frase donde se está hablando de algo tremendamente quizás espantoso, no sé, de alguna forma algún homicidio, no sé, y uno queda para adentro. ¿Por qué? Porque leyó una frase fuera de contexto, no leyó ni lo anterior ni lo posterior. Entonces la Biblia se recomienda siempre leer el capítulo completo, sobre todo los hermanos acá que predican, ¿cierto? Ya se dedican a la escritura de una forma ya semanal. Hay hermanos que están predicando en su iglesia activamente. Haga ese ejercicio, un ejercicio exegético de que si usted elige o siente de parte de Dios o piensa de parte de Dios que va a predicar sobre un versículo, lea ese versículo en distintas versiones y siempre vaya al contexto de ojalá leer el capítulo. Y si puede, leer el libro completo. Siempre de menos a más. Y usted va a tener más luz para poder interpretar ese texto. En la página 19 después sale el punto, no es una colección de libros. Ya, este punto parece controversial porque hay un punto más adelante que habla, que dice en la página 14, si lo leyeron, una colección variada de escritos, y después acá dice no es una colección de libros, parece una aparente contradicción, pero no es así. Lo que está diciendo el punto de la página 14, que lo vimos en la clase pasada, una colección variada de escritos, lo único que está diciendo es que históricamente la Biblia fue escrita, ¿cierto?, por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, o 2000 años, dicen algunos. Entonces tiene variada interacción, por así decirlo, de este compendio de varios libros. Y acá, por eso es bueno poner la interpretación que dijo Juan Robert, no es una colección de libros, lo que se está refiriendo es a la unidad del tema. ¿Ya? Porque si yo les preguntara a ustedes de qué se trata la Biblia, cada uno me podría decir del reino de Dios, de Jesús,
de la salvación, de salvar a pecadores, de revelación, del reino, etcétera. Y todas esas respuestas están correctas. Pero si de alguna forma pudiéramos tener partes de la Biblia y la Biblia no completa, no sé si ustedes se saben esa historia del canon, no sé si han investigado o estudiado sobre eso, del canon de la escritura, que el canon de la escritura fue cerrado, ¿cierto? En el primer siglo y se llegó al compendio de que la Biblia tiene 66 libros y no hay nada más. O sea, Dios en estos tiempos no está inspirando textos, no está inspirando escritura plenaria, o sea, y de hecho este tema ya se torna controversial porque hay mucha gente que dice que Dios sí todavía sigue inspirando profecías, sobre todo en el ámbito más carismático, más neopentecostal, creen mucho en eso, de que Dios está dando profecía. Y yo creo que es una nomenclatura súper errónea porque lo que Dios da son revelaciones, lo que Dios da son aplicaciones. No sé si se entiende la diferencia. La aplicación de la palabra es cuando la Biblia dice no matarás, por ejemplo, yo lo leo, eso entra en mi cabeza, a mi espíritu, yo lo pienso, ¿cierto? Lo craneo ahí y Dios trabaja con eso y después yo aplico eso a mi vida. No robarás, si es que yo soy una persona que tiene problemas de tomar lo ajeno, ¿cierto? Eso va a ser vida en mi vida y me va a hacer practicar la palabra, me va a hacer ser un hacedor de la palabra. Ya, el hecho, vuelvo a repetir, el hecho de que no es una colección de libros, Juan Robert lo único que quiere decir acá es el tema de la unidad de tema, ya, para que se entienda, para que no se confundan ahí. Y acá también da ese ejemplo de las novelas, ¿cierto? Que cuando uno se compra una novela, no sé si ustedes han leído El Señor de los Anillos, todas esas novelas de Crepúsculo, y hay muchas otras novelas muy famosas en el mundo secular en temas de la literatura, que si una novela se compone de 7 libros, por ejemplo, y usted tiene los primeros 5, usted no va a saber el desenlace porque no tiene el volumen 6 y el 7. Entonces a eso se refiere cuando dice, no es una colección de libros, sino que la Biblia es plenaria, está completa. ¿Ya? En la página 20, el tercer punto de hoy es un solo libro. ¿Ya? Y aquí de alguna forma se asume de que la Biblia es un solo libro. Aquí voy a leer este ejemplo que es muy bueno. Dice, los hijos de Andrés son lectores ávidos. Acaba de comprarle a su hijo Mateo la última novela de Agatha Christie, que Lucy dijo también querer leer. La librería ya no tenía más ejemplares y Lucy no aceptó otra obra. También dijo que no esperaría a que su hermano terminara de leerla. En su desesperación, Andrés tomó el libro y lo partió en 2 y le dio a cada niño una mitad, seguramente para que no pelearan. Esto es un ejemplo ficticio, pero quizás puede ser muy bien empleado ahora. Ambos niños se sintieron frustrados. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, tenemos comerciales como en cada clase, así que Ya pues, la música, hermano. es momento de que los auspiciadores aparezcan. Rellene, Cevita, rellene. Estoy mal, no voy a rellenar mucho. Pero tenemos al pastor Juan Manuel Vaz ahí que nos apaña. Gracias y paz, amados hermanos. Y con eco del más allá. Está en 2 pantallas, hermano Abraham. Aquí estamos. Ya, hermano, disculpe. Y la niña estaba media mañosa, estaba gritando ahí. Debe tener sueño ya. Entonces, el ejemplo en el que iba era que el padre, en su desesperación, ¿cierto?, toma el libro y lo parte en 2 y le da una mitad a cada niño, ¿cierto? Ambos niños se sintieron frustrados. Más tarde Mateo descubrió que el coronel
Butrón Truffaut, o algo así, Fulton, había sido asesinado en el salón de billar, pero su parte concluía antes de que pudiera descubrir quién había cometido tal crimen. Lucy, por su parte, leyó que el mayordomo lo hizo, pero no tenía idea de qué había hecho. Entonces, aquí lo único que hace Vaughan Roberts es dar una historia quizás ficticia o real, pero muy buen ejemplo para ver de que si nosotros tuviéramos en partes la escritura no podríamos comprender el plan de Dios. Todo ese desarrollo de la redención, el pueblo de Israel. Ustedes bien saben que ustedes son lectores de la escritura, ¿cierto? Imagínense en esas partes de narraciones de Génesis, cuando Génesis es un libro muy largo, cuando habla de Agar, cuando habla de Sarai, después de Sara, ¿cierto? Y todos esos detalles que da la escritura después, no sé, con las 12 tribus, con los 12 hijos, la historia de José. Imagínense la iglesia, la escritura estuviera cortada ahí, sería fatal, no podríamos tener esos desenlaces y esos detalles que da la escritura. Entonces tenemos que entender de que la escritura, el plan de Dios y lo que Dios mandó a escribir, ¿cierto? Y que está en la escritura plasmada en la Biblia, es solo un libro. Tenemos que ver el compendio de la Biblia como solo un libro completamente inspirado por Dios, y también plenario quiere decir de que es pleno, ¿cierto?, en lo que es la inspiración. Aquí en este punto de un solo libro dice, en realidad nadie sería tan imprudente como para dividir de esa manera un libro de Agatha Christie, porque ambas partes deben ser leídas juntas. Separadas no tiene ningún sentido alguno. Lo mismo sucede con la Biblia. Por sí mismo, el Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento, pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Ahora, acuérdense que yo estoy leyendo este libro también con la intención de que ustedes puedan entender el panorama, pero también yo en la clase pasada le dije que también iba a hacer algunas precisiones cuando el autor diera sus inclinaciones del pacto. Aquí hay una, ¿ya? No estoy diciendo que sea mala, solamente vamos a verlo con lente, con lujo y detalle para que se den cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Yo la clase pasada traté de explicarle en algunos detalles la diferencia entre el dispensacionalismo y también la teología del pacto. Y ese no es el tema de estudio, pero yo lo voy a hacer mientras vamos leyendo para que ustedes también aprendan y se den cuenta de las diferencias de las hermenéuticas. Y eso a ustedes también les va a servir para estudiar, para tener más latente, por así decirlo, más fresquitos los temas de la interpretación de la escritura. Aquí Vaughan Roberts, que es una persona que obviamente se adhiere a la teología del pacto, dice, lo mismo sucede con la escritura, ahí en la página 20. Por sí mismo, el Antiguo Testamento es una historia incompleta. Y ahí ya lo dijo todo. ¿Por qué? Porque los hermanos de la teología del pacto dicen que, de alguna forma, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. De hecho, hay una cita en el libro, no sé si ustedes lo leyeron, pero de Sugel Michelin, que se llama De parte de Dios, delante de Dios, que habla sobre la predicación expositiva. No sé si lo han visto. En este momento se me va la página, pero el otro día lo estuve estudiando. Sale una cita y Sugel Michelin, obviamente teólogo del pacto, dice que los profetas del Antiguo Testamento no sabían lo que escribían, hasta que vino obviamente el cumplimiento del tiempo y se revelaron todas las cosas. Después ellos fallecieron y obviamente están en un mejor lugar ahora y comprenden muchas más cosas que cuando estuvieron en vida. Entonces los teólogos del pacto hacen esta diferencia de decir que el Antiguo Testamento de alguna forma es como la historia de la redención, pero incompleta si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Entonces, ahí está la primera diferencia. Bueno, una de las diferencias, no es la primera. Una de las diferencias, yo la voy a subrayar aquí. ¿Por qué? Porque la hermenéutica pactal dice que de alguna forma nosotros podemos ver
la realización o el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento y no juntos. Entonces, obviamente, en este tema no me voy a detener tanto, pero solamente voy a hacer una pregunta. En los tiempos de Cristo, Jesucristo, sus apóstoles y todos los judíos, ¿cierto? Los grupos, judaicos que habían en ese entonces, los saduceos, los fariseos, los esenios, que sabían mucha escritura, ellos podrían haber comprendido el Evangelio solamente con el Antiguo Testamento. Ellos podrían haber tenido algunas pistas del Mesías solamente con el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo el hermano Abraham el otro día, hace como 2 días, o ayer, no recuerdo? Sobre Juan 1:21, cuando dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y claro, cuando uno va a los comentarios de los eruditos bíblicos sobre ese tema, tiene mucho que sacar, mucho. Pero lo que está revelando esa pregunta es que sí conocían que venía un Mesías. Entonces, aquí es donde, de alguna forma, yo también lo digo con harto respeto, yo no quiero emplazar a los hermanos del pacto, solamente estoy reconociendo las diferencias que hay. El dispensacionalismo dice que nosotros, aunque tuviéramos el Antiguo Testamento, sí podríamos conocer al Mesías, sí podríamos tener vestigios del Evangelio, sí podríamos conocer que Dios es omnipotente, Dios es creador y todas esas cosas. Pero los hermanos del pacto dicen que nosotros forzosamente sí tendríamos que tener el Nuevo Testamento para comprender todo a cabalidad. No sé si me entienden la diferencia. ¿Sí? Ya, qué bueno. Hermano Antonio, ¿me iba a preguntar algo? Sí, eso que decía Sugel, que no sabía lo que estaban escribiendo, se puede refutar, por ejemplo, con Mateo 13:17, que dice, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Sí, lo que pasa es que ese versículo que usted está, sí entiendo la idea de eso de la refutación, pero lo que usted está diciendo yo creo que es plenamente ver al Mesías. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien light, pero se me viene a la cabeza Job. Job, cuando pierde todo, hay un texto que dice, yo aunque me muera, ¿cierto? Aunque me muera y vea muerte, yo en mi carne he de ver a Dios porque mi Redentor vive. Entonces, ¿yo cómo interpreto eso a la luz del Nuevo Testamento? Fácil. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. Job estaba anunciando resurrección. Imagínense. Yo sé que en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué significa eso? Resurrección. Y ustedes saben que históricamente, aquí me ayudan un poco los que están estudiando esto, no me acuerdo si los saduceos o los fariseos eran los que no creían en la resurrección. Había un grupo que no creía en la resurrección. Los saduceos. ¿Quién? Saduceos. Saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Sí, los saduceos negaban la resurrección. Y negaban todos estos textos del Antiguo Testamento que anunciaban a la resurrección. De hecho dicen los judíos, cuando usted investiga este tema, sobre todo por YouTube, cuando ve entrevistas a judaizantes o a judíos étnicos, les preguntan ¿por qué no creen en Jesucristo? Y ellos lo primero que van a decir, yo no creo en un Mesías que muera, porque yo creo en el Mesías vencedor. Entonces, ¿qué hicieron? Rechazaron a Jesucristo porque murió. No entendieron la muerte sustitutiva, no entendieron la redención, no entendieron la muerte por los pecados, ¿cierto? La paga por los pecados. Entonces, aunque nosotros sabemos que según Pablo cuando escribe en Romanos, ¿cierto? Que el endurecimiento para el pueblo de Israel es en parte. Están parcialmente endurecidos, ¿ya? Pero ¿por qué me tuve aquí? Porque, vuelvo a repetir, para que ustedes vean la hermenéutica de los hermanos del pacto. A pesar de que este Hermanos del Pacto es un libro muy bueno, yo solamente hago esa salvedad para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vuelvo a leer esa parte. Por sí mismo, el Antiguo Testamento es una historia incompleta. Ya, ningún dispensacional va a decir eso. MacArthur, Carballosa, Pérez Millos, Francisco La Cueva, no.
nunca van a decir eso. Lo único que van a decir que nosotros sí verdaderamente podríamos haber conocido al Mesías desde el Antiguo Testamento. Ya, sigo leyendo, dice, una promesa sin cumplimiento. Y ahí eso es como, no sé, ¿cómo decirlo? O buscar las palabras precisas. Una promesa sin cumplimiento. ¿El Mesías es prometido en el Antiguo Testamento? Hermanos, ustedes que leen el Antiguo Testamento, Claro, Sí, claro. Isaías 53. desde Génesis. Génesis 3.15, el protoevangelio. Entonces, claramente estamos frente a una explicación muy breve de la teología del pacto, que la teología del pacto ve un pacto transversal que atraviesa todo el plan de redención y forzosamente necesita el Nuevo Testamento para hacer ciertas precisiones. ¿Ya? No vamos a hablar más de ese tema, pero solamente quería que ustedes tuvieran presente esa hermenéutica. Yo respeto mucho a los hermanos del pacto, a los que tienen esa postura, ¿cierto? Lo admiro mucho en su soteriología, y en muchas doctrinas que la explican muy bien. La era de los padres apostólicos, lo admiro. La era de los puritanos también lo admiro. Pero obviamente tenemos diferencias con el tema de la hermenéutica, así que hacer esa salvedad solamente. Entonces él sigo leyendo y dice, pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Obviamente ahí completa la idea. Entre paréntesis, esto lo digo con harto respeto y también con el conocimiento debido. Ya este tema el otro día le comentaba al hermano Sebastián que estoy estudiando el tema de Israel. Personalmente estoy investigando sobre uno de los puntos de las diferencias de la teología del pacto con el dispensacionalismo, y esa es como ver al pueblo de Israel. Entonces se me vino a la mente hacer esa precisión, ¿ya? Entonces, por su parte, el Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo Testamento para ver la promesa cómo se cumple, ¿no ven? Que hacen esa interpelación de que necesitan el Nuevo para el Antiguo. No comprenderemos el sentido si ignoramos qué ocurrió en un principio. Preguntas: ¿qué significa que Jesús es el Cristo, el Cordero Pascual, el Hijo de Abraham y de David, y la vid verdadera o el buen pastor? Todas las respuestas se encuentran en el Antiguo Testamento. La Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal: el plan de Dios de la salvación por medio de su Hijo Jesús. Ahí estamos de acuerdo, obviamente, en las dos posturas. ¿Cierto? Que la Biblia debe comprenderse como un solo libro y su autor fundamental es Dios y tiene un tema principal. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, algo que se le haya venido a la mente. ¿No? Yo solo Hermano. lo que decía. Dígale, hermano Valeno. No, yo iba a decir lo que usted había preguntado en el grupo, o un comentario que había dado. Para que se toque. Usted tiene más hablamiento ahí, hermano, dele nomás. No, sí, el hermano Abraham hace poco puso un comentario ahí en el grupo sobre el canon. Sí, ahí, sobre la sección anterior. Para que se toque un poquito, ¿no? No sé si estaría bien. ¿Hice una pregunta del canon? No, o sea, no sé si fue pregunta, parece que fue un comentario. O sea, dice, de hecho el canon solo reafirma que los escritos son inspirados. Es como igual es importante considerarlo. Ah, sí, claramente. Siempre hay esta pregunta yo se la he hecho a varios profesores de seminario y se la voy a replicar a ustedes para que también ustedes la puedan tener ahí, en el tintero. Porque ustedes, no sé si sabían que la historia dice que 350 años antes de Cristo hubo una traducción que se llamó la Septuaginta, la Biblia de los 70, donde tradujeron todo el Antiguo Testamento en hebreo al griego. Pero dicen los que tienen esa versión y los documentos antiguos, dicen que esa Biblia tiene
no sé si 73 o 74 libros. No tiene los 66 del canon que manejamos ahora. Entonces, yo esa pregunta se lo he hecho a profesores de seminario y siempre todos concluyen en lo mismo, independientes sean de hermenéutica dispensacional o del pacto. Dicen que Dios en su providencia pudo mantener y supervisar que nosotros hasta ahora tuviéramos los 66 libros que necesitamos realmente. Como que Dios en su provisión pudo hacer una especie de cerca y de alguna forma proveer que se mantuvieran esos libros hasta el día de hoy. Hubo manejo de libros, sacaron, pusieron, ¿cierto? Hubieron algunos concilios ahí y con Constantino en el año 320 y tantos, pero podemos hacer muchas conjeturas, muchas preguntas, pero lo que tenemos ahora es la Biblia de 66 libros y el canon está cerrado, o sea, ya no se le puede añadir nada a la Biblia. Entonces, vuelvo al tema, un solo libro, eso es lo que quiere decir Vaughan Roberts en esta en esta parte del libro. En la página 21, por ahí por al medio, un poquito más arriba, dice: mi propósito en este libro es darle a usted una visión general del argumento de la Biblia. Eso no lo hará usted, obviamente, un erudito de las escrituras, pero confío en que lo habilitará para poder orientarse cuando aterrice en alguna parte de ello. En otras palabras, este libro es como un mapa, donde nosotros vamos a comprender de forma general todo lo que dice la Biblia. Al finalizar este libro, usted podrá tener en su mente un bosquejo del argumento de la Biblia, de tal manera que cuando usted la lea, cualquier parte donde usted esté y a dónde se dirige, esto también le ayudará a descubrir cómo cada parte apunta a Jesucristo y a la salvación que Él ha consumado. Voy a tomar un ejemplo que nos dio el pastor nuestro pastor del Instituto Bíblico, donde estamos estudiando con el hermano Antonio, que él dio un buen ejemplo. Cuando uno va al mall, y sobre todo a una parte donde no conoce, ¿cierto? Siempre hay un letrero que dice: usted está aquí. Y siempre va a haber una persona viendo ese letrero. Quizá en un lugar grande, en un mall, en un shopping, no sé, en un... Y usted va a ver, usted está aquí. Y usted dice: ¿dónde estoy? Se me perdió el estacionamiento, no sé dónde dejé el auto, o dónde estará mi esposa por allá, que anda comprando cosas, no sé. Y usted se pone ahí al frente del mapa y dice: usted está aquí. Entonces, eso es lo que pasa, o lo que pasará si nosotros estudiamos este libro. Nos va a dar un mapa donde vamos a poder ubicarnos en la Biblia. No sé si algún hermano va a preguntar algo. ¿Sí? Dele nomás. Sí, yo creo que eso es súper importante para aquellos que tienen el ministerio de predicar la palabra. El propósito que dice aquí el autor, que es darle a usted una visión general del argumento del libro, o sea, cachar dónde estáis y en qué contexto estáis de la historia entera que ocupa la Biblia, para cuando uno saca un texto bíblico y lo predica. Porque por lo que se ve ahora en los púlpitos es que toman un texto y empiezan a predicar sobre una cuestión que no tiene nada que ver con el contexto en el cual se encuentra el pasaje. Entonces lo toman y se van para otro lado. Entonces este libro es muy bueno porque te enseña a ver de dónde vení, a dónde está y a dónde querís ir. Entonces esta parte es muy buena. Este libro es muy bueno en eso porque te empieza a encajar todo en la mente. Porque la Biblia que nosotros leemos no está en orden cronológico. La Reina Valera no está en orden cronológico. De repente aparece Ruth, de repente aparece otro libro, que primero era Samuel y Crónica y Reyes, y están como por allá. Entonces, es bueno esto porque te va ordenando para ustedes que tienen el ministerio de predicar. Sí. Yo por eso puse este libro como prioridad. Ahora hago un paréntesis de un minuto. Cuando empezamos con este libro,
hace un tiempo atrás cuando Valentín se propuso leerlo en algo parecido como lo que estamos haciendo ahora. Este libro no tuvo mucha audiencia, me acuerdo que nos conectamos muy poquito y al final después no se pudo por temas de tiempo y algunas cosas que hacer. Yo ahí personalmente no conocía el libro, no lo conocía. Estaba muy interesado obviamente en leerlo, pero este año como me matriculé en el instituto acá de la iglesia Villa Dulce de Viña del Mar, ocuparon este texto como base. Y el profesor hizo una clase en el primer semestre, una clase magistral de este libro y obviamente a pesar de yo, lo digo personalmente, yo llevo leyendo la Biblia hartos años, desde los 8 años, desde que yo participaba con los ciclistas leo la Biblia, pero siempre van a haber momentos en que tú lees la Biblia y tienes que ubicarte, ya sea geográficamente, culturalmente, históricamente, temáticamente, teológicamente, espiritualmente, todo. Siempre tú vas a leer la Biblia y te tiene que funcionar todos esos sistemas de rompecabezas que tiene uno en la Biblia con todo lo que ha leído, se te tienen que alinear. Y este libro eso es lo que hace. Entonces por eso es tan importante. No lo pudimos hacer cuando lo iba a hacer el Valentín, pero ahora se dio el tiempo. Así que no, es un libro muy bueno. Pasamos al otro punto. Todavía no queda un ratito. El reino de Dios. El reino de Dios. Página 21. Dice: los estudiosos han debatido por años acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique toda la Biblia, ¿cierto? Muchos han argumentado que la búsqueda de dicho tema es infructuosa, o sea que no llegan a acuerdo, que es muy diversa, pues consideran que es mejor aceptar que las escrituras tienen varias líneas temáticas y luego analizarlas por separado sin intentar unificarlas. Advierten el peligro de poner a la fuerza en un molde las partes de la Biblia, en vez de dejarlas hablar de modo individual, en su enriquecedora variedad. Esa es una importante advertencia que debemos escuchar. Cualquier tema unificador que use para ayudarnos a ver cómo armoniza la Biblia debe surgir de la misma escritura, no imponerse a ella. Es lo que recién decía el hermano Antonio, en otras palabras, ¿cierto? Que hay hermanos que leen un texto, se salen del tema y como que ese tema maneja la Biblia, no que la Biblia maneje ese tema. Entonces ese es un peligro. Cualquier tema unificador que use para ayudarnos a ver cómo armoniza la Biblia debe surgir de la misma escritura y no imponerse a ella. Además debe ser tan amplio que permita a cada parte hacer su propia y particular contribución. El tema del reino de Dios satisface ambos requerimientos. No sé, yo la verdad que desconozco si Vaughan Roberts habrá tenido alguna influencia para asesorarse y llegar a la condición de decir, yo creo que la Biblia habla del reino de Dios, pero yo creo que fue muy bueno lo que hizo él. Valentín me contaba que Vaughan Roberts lo más probable es que haya leído el libro de Grace Walworthy, ¿cierto? Para inspirarse en hacer este libro, que es un libro que se llama El reino. Evangelio y Reino, claramente. Que en teoría, hermanos, deberíamos haber estudiado Evangelio y Reino y después este libro. Pero como este libro se ocupa para introducción a la Biblia en algunos seminarios, por eso lo elegimos, ¿ya? Miren lo que dice: el reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús. Él inició su ministerio público diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es Marcos 1:15. Enseñó que su misión era introducir el reino como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, a pesar de que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento. El concepto está presente de manera útil. Aquí cita lo que estábamos conversando. Grace Walworthy, en su libro Evangelio y Reino, presenta el reino como el tema unificador de toda la Biblia. Yo sigo su directriz en este libro, aunque este enfoque acerca del reino no es la única manera de apreciar los contenidos bíblicos. Otros, por ejemplo, prefieren el tema del pacto y toman el pacto de Dios como el eje
alrededor del cual gira el resto de los elementos bíblicos. Espero que quede claro que estos dos enfoques no se contradicen, pues las promesas del pacto de Dios son las promesas del reino. Muy bien dicho. Entonces, aquí ya empieza a tomar un poquito el gustito del libro, porque aquí ya da el concepto general que vamos a ocupar en todo el libro y que sale en todo el libro. Y este concepto se va a aplicar a todos los bosquejos y a todas las figuras que vamos a ver. Y el bosquejo es la figura 5, ahí en la página 22. Dice el reino de Dios, definición del reino de Dios, en otras palabras. Entonces el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Ya? Repito, el reino de Dios, por si alguien tiene esa pregunta, es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Figura 5. Goldsworthy dice, define el reino como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. La figura 5. Eso se oye muy simplista para definir un tema de tanta importancia dentro de las escrituras, ¿cierto? Pero esas sencillas palabras son muy profundas. Dios desea que el ser humano comience a disfrutar de una íntima relación con Él en su presencia, puesto que Él es un Dios santo y perfecto. Eso es posible solo si nosotros sometemos a su amoroso gobierno y no pecamos. Eso es lo mejor de la vida, vivirla como fue diseñada para vivirse. Vivir bajo el gobierno de Dios significa disfrutar la bendición de Dios. Ambas cosas van de la mano. Eso es lo que vemos desde la creación del jardín del Edén hasta la caída. Pero en aquella ocasión los hombres desobedecieron a Dios y se privaron de su bendición. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para la humanidad, sino para la creación entera. Todas las cosas se estropearon, pero en su gran amor Dios promete reordenar las cosas y restablecer su reino en la tierra. Eso es muy importante, el reino en la tierra. Yo lo subrayé ahí porque también es otra disyuntiva con el dispensacionalismo, porque muchas veces se atribuye al reino de Dios celestial y no al reino de Dios en la tierra. Y este autor, a pesar de que es del pacto, reconoce de que su reino va a ser establecido en la tierra, y eso es muy importante. El resto de la Biblia cuenta la historia del cumplimiento de esa promesa, parcialmente la historia de Israel en el periodo del Antiguo Testamento, y luego perfectamente por medio de Jesucristo. Así que la Biblia trata del plan de Dios de la salvación. Entonces, esa si quieren lo subrayan ahí, dice, así que la Biblia trata del plan de Dios de salvación. Eso es como el tema principal de la Biblia. Por si alguien tiene una pregunta, ¿de qué se trata la Biblia, los 66 libros? Ese sería como un resumen ya muy resumido. Su promesa de restaurar su reino y luego el cumplimiento de esa promesa por medio de su Hijo Jesús. Ahí está muy bien definido el propósito. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta ahora para pasar al siguiente punto. ¿Sí? En comparación con el otro libro, el de Pablo Hoff, del Pentateuco, dice que el tema principal de la Biblia es que Dios escoge a un pueblo para cumplir los propósitos divinos. Sí, eso es muy bueno lo que dice el hermano Antonio. Los pongo en contexto para los que están un poco perdidos. Nosotros, luego de terminar este libro en el seminario, pasamos al segundo semestre a estudiar el Pentateuco. Después que se estudia Introducción a la Biblia, se empieza a desglosar la Biblia, ¿cierto? Y estamos estudiando con este libro que es de Pablo Hoff, que lo tengo aquí. Estos son textos bases para estudiar ciertos temas bíblicos. Este es el Pentateuco. Y claro, como dice el hermano Antonio, Pablo Hoff describe el tema bíblico con otro eslogan, por así decirlo. Ahora yo quiero aclarar algo para que no nos confundamos. Siempre los autores se van a basar en sus estudios, y eso tiene, como dicen por ahí, multiverso, porque por lo que estoy viendo, conociendo un poco a Pablo Hoff, él es asambleísta de carácter carismático, por lo que he podido leer. Entonces, no estoy seguro, no me arriesgo a decirlo, pero puede ser que él sea dispensacionalista, puede ser.
ya, y no sea un teólogo del pacto, aunque es reconocido como un erudito en el Antiguo Testamento, fue un teólogo que ayudó mucho a las iglesias carismáticas, porque él vino a Chile como de misionero y hizo muchos seminarios y enseñó en base a su mismo libro. Él mismo enseñaba y hacía seminarios a lo largo de Chile y varios países de Latinoamérica. Pero lo que quiero explicar en otras palabras es que muchos teólogos van a definir ciertos temas de la Biblia según su contexto y su trasfondo. ¿Me entiendes? Eso también tenemos que entenderlo y tenemos que ser un poco más versátil. Tenemos que ser versátiles en eso, porque a lo mejor les doy otro ejemplo para que puedan entender lo que estoy hablando, porque a lo mejor están pensando que estoy hablando en chino. Pero ustedes pueden leer un libro, no sé, de MacArthur, después un libro de Pérez Millo, después un libro de Carballosa, y los tres van a dar una definición distinta del reino de Dios. Entonces usted me va a decir, mira hermano, pero él lo define así, él lo define así, él lo define así. Claro, pero eso es bajo un contexto, y el contexto de Pablo Job es el Pentateuco. ¿Me entiendes? Entonces a lo mejor Pablo Job obviamente va a citar toda la Biblia, pero no se está basando en Mateo, sino que se está basando en los primeros 5 libros. Entonces, ¿para qué estamos con cosas? La hago corta. ¿Qué pasó en el Pentateuco? ¿Qué es lo que hubo en el Pentateuco? Un pueblo escogido a través de Abraham. Es tan simple como eso. Entonces, obviamente, el tema central, el sine qua non, como se dice, es el Pentateuco. Entonces, ahí podemos comprender un poco más lo que preguntó el hermano Antonio, de que está basado según el contexto del libro y también la base y el trasfondo que tenga el autor. Ya, voy a pasar a este último punto para terminar. Ojalá darle un barrido bien rápido a esto. Hermano, les mandé el libro en PDF, de gratis por si acaso, no lo he robado. Me lo regalaron cuando estudié en el IBN. Ah, sí, nosotros acá lo tenemos. No había visto el chat, disculpe hermano, por eso es que estaban hablando ustedes de más cosas, no, de algunas preguntas y cosas. Pero qué bueno que se complemente así mientras estamos conversando. Voy a ir al último punto porque hoy día vamos a terminar más tarde, porque creo que se cambia la hora y vamos a estar adelantados, así que vamos a ver esta última parte y ahí abrimos preguntas. Entonces pasamos al punto, una visión panorámica de la Biblia. Obviamente este libro se trata de eso, visión panorámica de la Biblia. No hace tanta precisión, ya no hace tanta exégesis ni una hermenéutica dedicada ahí a ciertos textos. No, este libro no se trata de eso, sino que da una progresión, una panorámica. Mire lo que dice el autor. Cuando estudié literatura inglesa en la escuela encontré de gran ayuda comprar una guía de estudio para los libros que estuve leyendo, porque siempre me daría una sinopsis de las principales secciones, lo que resumía un largo libro en solo 1 o 2 páginas. Terremoto. Oh, ¿Está temblando? sí. No, pero parece que es más vibración. Sí, acá igual llegó un poco. Estoy hablando acá recién. Sí, acá llegó. ¡Ay! ¿Está fuerte, hermano Brana, ya? Tsunami, ¿o no? No hay problema. No, ya pasó ya. Afirmen los libros. Era el Jaguar. Aquí fue más ruido. Sí. Ya, feo. Esperen, voy a firmar mis libros que no quiero que se caigan. Ya. Esa montaña. Le cago una Biblia encima, ahí va a quedar noqueado. Ya. Oye, se tardó un par de segundos. ¿Quién fue el primero que dijo está temblando? Abraham parece. Parece, yo puse la cara, pero no dije Sí, nada. no, que acá se demoró un poco. Yo creo que estamos más lentos acá. Escuché una trompeta, hermano. Vámonos para arriba el tiro, oiga. Iba a decir una talla pasada, pero mejor. Ya, acá. Entonces, Wolfgang Robert dice que siempre se compraba un libro, ¿cierto?, para tener una guía de estudio que estuviera leyendo, porque así siempre le daría una sinopsis de las principales secciones o ideas que resumiría un libro largo en solo 1 o 2 páginas. Ver la figura 6.
Ahí está la visión panorámica de la Biblia, la figura 6, la página 23 abajo. Y esto es una progresión que a mí me gustó mucho, que divide obviamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las primeras 5 partes: el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial y el reino profetizado. Eso dentro del Antiguo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento sigue el tema del reino, pero el reino presente, en el reino proclamado y en el reino perfeccionado. Eso es muy interesante después cuando lo vamos desarrollando. Y aquí él, obviamente honesto a este estudio que hizo, dice: he dividido la Biblia en 8 secciones que son las principales épocas del plan progresivo de Dios de restaurar su reino. Los nombres que le di a cada una de estas secciones proveen los títulos de cada capítulo en este libro. Ruego disculpen las alteraciones que han resultado en 1 o 2 encabezados no muy eficaces. Lo he hecho para poder recordarlos con mayor facilidad. Y ahí está obviamente la figura que hemos visto. Y esto va a ser lo último. Ya. Vamos a leer un poquito de qué se trata cada uno y ahí terminamos hasta el punto 8, ¿ya? El Antiguo Testamento, mira, aquí empieza a desarrollar un poquito cada punto de una forma muy breve, ya no, de una forma concisa, no tan profundo. El Antiguo Testamento eran 5 puntos, ¿cierto? El primero es el patrón del reino. ¿De qué se trata el patrón del reino? Dice: en el jardín del Edén vemos al mundo tal y como Dios lo diseñó. El pueblo de Dios, Adán y Eva, vivía en la tierra de Dios, el jardín, bajo su gobierno, mientras ellos se sometían a su palabra. En la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios es siempre para disfrutar su bendición, que es la mejor manera de vivir. La creación original de Dios nos muestra un modelo de su reino tal como debe ser. Tan simple como eso. Ese es el patrón del reino. Yo lo resumo así. Yo cuando estudié este libro, miren, está todo rayado, está lleno de garabatos ahí. Yo le cambio los títulos para yo memorizar mejor y le puse el patrón del diseño original. O sea, Dios tuvo una creación original, diseñó algo perfecto y así quedó, la creación original de Dios. ¿Ya? Segundo punto, en la página 24. Después que termina esto, ¿cierto? Vemos la perfección, pasamos al reino perdido. Lamentablemente Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaban de Dios. Los resultados fueron desastrosos, pues ya no serían más el pueblo de Dios. Ahí hay una destitución. Se alejaron de él y él respondió alejándose de ellos. No podían permanecer más en el lugar de Dios. Él los desterró del jardín, o sea, del lugar de Dios. No estaban bajo el gobierno de Dios, así que ya no podían disfrutar de su bendición. Por el contrario, fueron maldecidos y puestos bajo juicio. ¿Cuál es el juicio? Pregunta de prueba. ¿Cuál es el juicio? La muerte. La muerte, muy bien. La situación es muy sombría, sin embargo Dios en su gran amor determina restaurar su reino. Ahí queda como punto suspensivo el reino, ¿no? El reino perdido. Punto 2 del Antiguo Testamento. Vamos al punto 3. El reino prometido. Dios llama a Abraham y le hace una promesa, y le hace promesas incondicionales. Por medio de los descendientes de Abraham, Dios restablecerá su reino. Ahí hay un futuro, restablecerá su reino. Ellos serán su pueblo, vivirán en su tierra y gozarán de su bendición. Además, por medio de ellos, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esa promesa es el Evangelio y se cumple de manera parcial en la historia de Israel, pero finalmente se cumple por medio de Jesucristo. ¿Ya? Ese es el reino prometido. Punto 4. El reino parcial. La Biblia registra como promesas a Abraham se cumplen de modo parcial en la historia de Israel. A través del éxodo de Egipto, Dios hace a los descendientes de Abraham el pueblo de su propiedad.
en el monte Sinaí les da su ley, para que puedan vivir bajo su señorío y disfrutar de su bendición, tal como Adán y Eva antes de que pecaran. La bendición se destaca sobre todo por la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo, ¿cierto? Hay un tipo de restitución, ¿cierto?, de la bendición de Dios dándole el tabernáculo. El pueblo entró en la tierra bajo el mandato de Josué y durante la época de los reyes David y Salomón disfrutó de paz y prosperidad. Este fue el mejor momento de la historia de Israel. Ese subrayelo, por favor, porque cuando estemos en el reino parcial, es muy importante esa frase. Es como pregunta de prueba. En el reino parcial está esta frase. Este fue el mejor momento de la historia de Israel. Fueron el pueblo de Dios en la tierra de Dios, la tierra de Canaán, bajo el gobierno de Dios y por lo tanto disfrutaron su bendición. Pero las promesas hechas a Abraham aún no tenían un perfecto cumplimiento. El problema era el pecado. Ahí se da cuenta de que ese problema lo tenemos hasta el día de hoy. El problema era el pecado, la continua desobediencia del pueblo de Israel. Esto provocó una rápida quiebra del reino parcial mientras Israel se derrumbaba. Todo por el pecado, ¿no ves? Y el último punto del Antiguo Testamento, de la división que hace Vaughan Roberts acá, es el reino profetizado. Dice: después de la muerte del rey Salomón, estalló una guerra civil y el reino de Israel se dividió en dos partes. Eso lo conocemos todos, que todos hemos leído el Antiguo Testamento, ¿cierto? En dos partes. Israel en el norte y Judá en el sur. Ninguno era fuerte. Pasados 200 años de existencia separada, los asirios acabaron con el reino del norte. Ojo, esos son datos históricos muy importantes. Y el reino del sur sobrevivió con dificultad otro siglo, pero también fue conquistado y llevado al exilio a Babilonia. Ahí vamos a entender por qué Dios manda a juicio a su pueblo, ¿cierto? Y es un periodo hermoso ahí cuando manda a los profetas. Durante este deprimente periodo en su historia, Dios les habló a los pueblos de Israel y Judá por medio de sus profetas, quienes anunciaron que serían castigados por su pecado, pero aún así les ofreció esperanza para el futuro. Se da cuenta de que siempre hay juicio acompañado de esperanza y de restauración. Pero aún así les ofreció esperanza para el futuro. Los profetas señalaban un tiempo futuro en que Dios actuaría definitivamente por medio de su rey, el Mesías, para cumplir todas sus promesas. El pueblo de Judá debió haber pensado que en ese tiempo había llegado cuando regresaron del exilio, pero Dios les dejó en claro que el día de la salvación aún estaba en el futuro. El Antiguo Testamento termina en la espera de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. Tremendo. Este libro es muy bueno. El Nuevo Testamento, bien breve, son 3 puntos. El Nuevo Testamento, cuando entramos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Termina Malaquías, empezamos a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Dice el reino presente, punto 6. 400 años después de cerrarse el Antiguo Testamento, Jesús inició su ministerio público con las palabras: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. La espera había pasado, el Rey de Dios había venido a establecer el reino de Dios. Su vida, enseñanzas y milagros y todo probaba que Él era quien decía ser, Dios mismo en forma humana. Eso subrayalo, por favor, porque eso cristología pura. Dios mismo en forma humana. Aunque tenía el poder de corregir todas las cosas, eligió una manera sorprendente para hacerlo: morir en una cruz por medio de la debilidad. Se dan cuenta que es tremendo este libro. Yo cuando leo este libro quedo emocionado, porque morir en una cruz en medio de la debilidad, eso es netamente el Evangelio, explicado en otras palabras. Con su muerte Jesús solucionó el problema del pecado e hizo posible para la humanidad regresar a una relación personal con su Padre, ¿cierto? Dios Padre. La resurrección comprobó el éxito de la misión redentora de Jesús en la cruz y anunció que hay esperanza para nuestro mundo. Quienes confían en Cristo pueden esperar pasar la vida eterna con Él.
Tremendo. Ese es el punto 6, el reino presente. Punto 7 del Nuevo Testamento, el reino proclamado. Mediante su muerte y resurrección, Jesús hizo todo lo necesario para poner todas las cosas en orden de nuevo y completar la restauración del reino de Dios. Pero no terminó su labor en su primera venida a la tierra. Él ascendió al cielo y dejó en claro qué pasaría un tiempo antes de que Él regresara. La espera permite a más personas escuchar las buenas nuevas de Cristo para que pongan su fe en Él y estar listos para cuando Él venga. Vivimos en este periodo al cual la Biblia llama los últimos días, la escatología, que inició el día de Pentecostés, cuando Dios envió a su Espíritu Santo a equipar a su iglesia para testificar al mundo entero sobre Cristo. Punto 8 y final del Nuevo Testamento, el reino perfeccionado. Un día Cristo regresará, habrá una gran división y sus enemigos serán apartados de su presencia y echados al infierno, pero su pueblo permanecerá con Él en una perfecta y nueva creación. Luego, por fin, las promesas del Evangelio se cumplirán por completo. El libro de Apocalipsis describe un reino plenamente restaurado. El pueblo de Dios, cristianos de todas las naciones, en el lugar de Dios, la nueva creación, el cielo, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de su bendición. Nada podrá estropear este final feliz. Este no es un cuento de hadas, en verdad vivirán felices por la eternidad. Ese es el panorama, el gran panorama divino. Yo lo leí porque Juan Robert lo explica mejor que yo. Así que eso es lo que vamos a estudiar. Y están los 8 temas ya explicados y leídos. Usted lo puede releer, pero ya más o menos sabe de una forma muy general de qué se trata este libro. Quiero hacer una precisión aquí en el punto 8, porque recuerden que yo les dije que yo leo con lupa los libros. Y aquí también hay una mención, ¿cierto? Un poco más vinculada a la teología del pacto, en el punto 8. Cuando dice acá, el libro, en el punto 8, al medio, cuando dice la parte final, el libro de Apocalipsis describe un reino plenamente restaurado, eso es verdad. Miren lo que dice acá, el pueblo de Dios, cristianos de todas las naciones. Ahí está, no sé si lo notaron, si están conmigo ahí, si están atentos. La pregunta es, ¿el pueblo de Dios es solo la iglesia? ¿O Israel también será salvo? Según Romanos 9, 10 y 11. ¿Hay un remanente de Israel? Yo creo que sí debe haber un remanente en Israel. Pero Israel en general tengo entendido yo que somos los creyentes, genuinamente. El apóstol Pablo creo que también habla sobre eso. Y dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Sí, exactamente. Sí, buena intervención de eso, porque eso es uno de los textos que es usado contra el dispensacionalismo. Recuerden que el dispensacionalismo cree que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Son dos entidades distintas. ¿Ya? Eso es lo que cree en la teología del pacto. Dice de que Dios de alguna forma dejó de lado a Israel y todas las promesas que están en Abraham aplicadas a Israel no quiso, desobedeció, ¡pum!, para afuera. Viene la iglesia, toma su lugar y todas las promesas de Abraham son aplicadas espiritualmente al pueblo de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Sí? La idea es que entiendan esto porque esta es como la base de la teología del pacto. Bueno, uno de los puntos, porque son varios, ¿ya? Ahí hay una diferencia conceptual y bien importante. Y con esto termino. Termino de verdad, no se rían. Obviamente, obedeciendo a lo que dice acá el autor, se toma el lugar del pueblo de Dios y dice cristianos de todas las naciones. Obviamente es teólogo del pacto porque cree que el nuevo pueblo de Dios o el pueblo de Dios son cristianos
gentiles, ¿cierto? Que obviamente son redimidos por la sangre del Cordero. Este es el sistema un poco explicado en el sentido del pacto. Ya nosotros, bueno, la mayoría acá es dispensacional y ustedes saben de que el pueblo de Dios lo componen, para nosotros, los que creemos en esta hermenéutica, lo compone el pueblo de Israel, judíos mesiánicos, o sea, que creyeron en Cristo, en el mismo Cristo que creemos nosotros, y nosotros fuera del pueblo de Dios étnico somos gentiles, que somos injertados en el árbol. Y ahí están los textos de Pablo cuando dice que fueron desgajados de la rama, ¿cierto?, del pueblo de Israel, pero Dios es poderoso para volverlos a injertar. Entonces Pablo tiene varios textos que hablan de un posible arrepentimiento y restauración del pueblo de Dios, ¿ya? Ese es un tema que podríamos hablar en otra clase y lo podríamos desarrollar aparte para que ustedes puedan entender esa diferencia, y obviamente todo con respeto, y ustedes después toman su propia determinación de qué escoger, si me inclino más por el pacto o dispensacional. Pero quería hacer mirar con lupa lo que dice el autor para hacer esas precisiones de hermenéutica, ¿ya? Así que eso es lo que de eso se compone este libro. Los 8 puntos que leímos recién explican en realidad toda la Biblia. Así que eso. La teología del pacto toma como reloj al pueblo de Israel. No, es al revés. Es al revés. El reloj profético de Dios es para el dispensacionalista. O sea, todo lo que pase con ese pueblo allá en ese continente, con los pueblos que lo están invadiendo, por lo que pase históricamente, lo que pase en el tiempo, lo que pase ahora actualmente con ese país, está de alguna forma programando, por así decirlo, por ocupar una palabra, programando las profecías bíblicas para que se cumplan. Es como un reloj. La teología del pacto, en otras palabras bien chilenas, no está ni ahí con Israel. El verdadero Israel es la iglesia y Dios cumple sus promesas en la iglesia, que somos todos nosotros, los injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que en los años, bueno, cuando yo era niño, en los años 90, había muchos hermanos que oraban por Israel. Yo oro por la nación de Israel porque Israel fue escogido. Ya, esa es una inclinación. Bandera y todo su... Sí, hay iglesias pentecostales que tienen... Sí, hay iglesias pentecostales que tienen los eslogans de la bandera, el menorá, el Hanukkah, y todas estas cosas que de alguna forma nosotros sí nos representamos con Israel. Oye, ¿se puede decir que soy un dispensacional y no lo sabía? Sí, pero lo que pasa es que esta diferencia que yo estoy haciendo ahora con este libro, esta precisión que estamos hablando del pueblo de Dios, es solamente una pata de la mesa, por así decirlo, porque en la base de la teología del pacto versus el dispensacionalismo o dispensacionalismo versus la teología del pacto son más bases, hay más cosas, y el tema de Israel con la iglesia es solamente un tema dentro de todo, ¿entiendes? Hay otros temas, está la hermenéutica, está la escatología y otras cosas más, ¿ya? Pero uno de las patas importantes de la mesa, por así decirlo, ocupar ese término, es la visión con Israel y la iglesia, ¿ya? Así que eso, no sé si hay preguntas para terminar. Ya los hermanos quieren dormir porque ya es tarde, van a ser 1/4 para las 2. No, oiga, pero no, fuera del tema que estaba hablando, ¿Sí? Ya son 1/4 para la 1, ¿no? Sí, pues hay que adelantarlo 1 hora el reloj. Son 1/4 para la 1. Ah, ya. Sí. Ya. Que es tarde. No, pero es importante, hermano, así, yo sé que acá Valentín se adhiere por la teología del pacto, ¿cierto? Yo respeto mucho a los teólogos del pacto. Está el Leo, bueno, el Leo no se conecta hace tiempo, no sé qué le pasará. El otro día hablé con él, me dijo que sí se iba a conectar, no llegó esta vez. Pero yo lo respeto mucho, encuentro que la teología del pacto, de hecho, si usted viera mi biblioteca, yo creo que el 70% es del pacto, ¿ya? Irrisoriamente, yo soy dispensacional, pero
los del pacto tienen muchas cosas muy buenas, como las comenté al principio del video, la soteriología, el gobierno de la iglesia, la eclesiología, cómo se desarrollan las doctrinas fundamentales primarias, ¿cierto? Muy bien, muy bueno, en eso están de acuerdo. La visión con la escatología y otras cosas, la hermenéutica, se hace un poco diferente. Así que, no sé, dejo abierto un par de preguntas, un par de minutos, para que terminemos. Yo Hermano, solamente quiero hacer una aclaración, hermano, que le mandé ¿cómo se llama? Un PDF que dice apuntes de doctrina. Ese son 28 páginas, ese PDF, ¿ya? y a mí me lo dieron para hacer un informe, un resumen sobre esas 28 páginas. Entonces, igual es muy informativo con respecto a la doctrina de la bibliología o de la escritura. Entonces puede servir mucho para complementar también, porque son cosas que debemos saber igual, son cosas que muchas veces ignoramos. Ya, Entonces puede que sea de contribución también a lo que estamos de alguna manera armándonos de base, digamos. sí, sí. No, si todo es bienvenido. ¿Usted sabe quién es el autor o, Sí, o- el autor se los mandé también es Dufiel y Van Cleef, algo así. ya, ok. Ya. Yo tengo harto para imprimir ahí, lo más probable es que lo imprima. Que no me gusta ver mucho el celular ni el tablet, estas cosas, me gusta rayar las cosas y pelear con los textos y subrayar cosas así. Hace muy bien eso para generar un punto de alta crítica. Así que eso, no sé si alguien más, si algún hermano quiere decir algo con respecto a lo que leímos, algo que no le gustó, que no esté de acuerdo, no sé, lo que sea. Yo No sé. ¿Sí? quiero. Es que me llama la atención algo que estabais comentando hace poco. ¿Mm? Lo que pasa es que entiendo la idea del autor con respecto al libro. ¿Mm? Estaba buscando la definición de panorama. Y ¿Ya? panorama significa aspecto general de algo. ¿Sí? Entonces estoy tratando de entender un poco que cómo llegó el autor al tema del reino de Dios. Entonces él, por lo que yo me doy cuenta, él ve la Biblia de principio a fin desde un aspecto general, como viéndolo desde fuera, ¿cierto? ¿Sí? Como cuando uno abre un papiro, tiene un inicio y un fin, Claro. ¿cierto? Y es como que le dijeran a Dios, ¿cómo llamarías a este libro? ¿Entiendes? Y él llegó a la conclusión del reino de Dios. Pero lo que llama la atención es que al ser de la teología del pacto, no se... el reino aquí en la tierra, ¿me explico? Que Sí, claro, él habla de una restauración del reino, de eternidad, eternidad por decirlo así, y hay toda una historia entre medio, claro. pero que no le agregue lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, porque claramente en el punto 8 él no habla del reino de Cristo en los 1000 años, por ejemplo. Él siempre se está enfocando en lo que es como llegó Cristo, trajo el Evangelio y pasamos a la eternidad, ¿me entiendes? Y como que deja un punto muy importante fuera que vendría siendo el reino milenial. Y llama mucho la atención que cómo se adhieren tanto a este sistema que son capaces de dejar algo tan importante fuera. Pues. Sí, Algo que yo creo que nosotros que hemos leído un poco a MacArthur, por ejemplo, y MacArthur también habla harto del reino, no lo deja fuera porque lo considera importante. Entonces como que quiero sí, recalcar eso porque al final aquí de 8 puntos deberían haber 9, para mí deberían haber 9. Como sí. que falta eso y como que me inquieta un poco que no, Sí. que no esté eso. Sí, Sí, exactamente. de Bueno, hecho, voy a tratar de responder bien brevemente y también hacer énfasis en lo que dice Ezequiel, que es muy importante. No sé si todos lo notaron, la verdad. No sé si todos lo notaron, pero la idea es que todos estén interesados en esto que estamos conversando para que podamos aprender y también limar algunas perezas ahí y todos esos prejuicios de la mente que se arman.
lo que puedo decir en defensa de Bauhan Robert con respecto a la pregunta de Ezequiel es que él sí aborda escatología desde el punto 7 al 8. Más adelante vamos a ver que cuando hablemos del reino proclamado y el reino perfeccionado, él dentro del libro sí habla la visión del reino de Dios con respecto al reino milenial, cómo lo ven los amileniales. Él sí lo nombra, pero por encima, ¿ya? No hace una profundidad de eso, de hablar del reino milenial, no, porque no es su tema acá, sino que es panorámico. ¿Ya? Esto llama la atención, obviamente, porque lo más probable es que la crítica que está haciendo Ezequiel es con lentes dispensacionalistas, porque se nota al tiro. O sea, ¿dónde están los 1000 años? ¿Ya? Eso por primera parte para responder. Lo segundo es que, claro, John MacArthur, miren, si se devuelven a la página 22, en la figura 5 que está en medio de la página, dice: el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ya, cuando uno le pregunta a John MacArthur, porque este tema yo no sé si lo ven ahí, no creo que lo vean ahí, pero yo este libro lo tengo todo rayado y aquí abajo puse lo que dice John MacArthur referente a la definición de reino, que yo se lo he explicado a ustedes varias veces. John MacArthur ve el reino en 4 aspectos. De hecho hay un video en inglés por ahí que él está frente a varios teólogos del pacto y le hacen la pregunta sobre... sí, puedo mandar esa foto. Sobre el reino. Y John MacArthur, así para hacerla bien cortita, dice: el reino para mí es, y se divide en 4 aspectos. Reino creativo, todo lo que Dios creó, todo lo que hay en el mundo es de Dios, ¿cierto? Los animales y todo lo que podemos ver dentro de este mundo es un reino creativo. El Salmo 93 habla de eso. Segundo punto, reino mediatorial, que sería el reino del Evangelio, donde el mediador se llama mediatorial porque el mediador es Jesucristo, donde nosotros a través de Jesucristo entramos a este reino. Como lo leímos ahí en Marcos 1.15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, ¿cierto? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Segundo punto, reino mediatorial. Tercer punto, esto es John MacArthur, es una cita de John MacArthur: reino milenario. Y ahí está. O sea, John MacArthur, como dispensacional, sí toma en cuenta el reino milenario. O sea, yo me imagino a grandes rasgos que si John MacArthur leyera este libro diría: ¿dónde está el reino milenario? Igual como lo hizo Ezequiel. Y tercer, reino eterno, el reino consumado, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de reino, el dispensacional ve el reino explicado en esos 4 puntos. Reino creativo, todo lo creado. Reino del Evangelio, que es el reino mediatorial, por donde entramos a la fe en Cristo, ¿cierto? Reino milenial y reino eterno. Eso es lo que de alguna forma lo explica John MacArthur como dispensacional. Ahora, obviamente John MacArthur no es la voz de todos los dispensacionales, pero es una figura para poder reconocer cómo ve la progresión el dispensacional, ¿ya? Pero dentro de esa pregunta que hizo el Ezequiel, sí se habla de escatología en este libro, pero de una forma muy por encima, muy resumida, y se ven algunas posturas. Y cuando lleguemos a ese punto, yo voy a replicar lo que hizo el profesor en el seminario y voy a mostrar también algunas imágenes sobre la escatología y todo eso. Eso podría decir en respuesta. No sé si hay alguien más. Son 10 para las 12. Si alguien más quiere decir algo, preguntar. Esta clase va a quedar grabada igual para los hermanos que lo quieran revisar en la semana, o los que no estuvieron. Van a ver esta progresión. Este libro es muy bueno para los hermanos que no se adhieren obviamente a la postura pactal. Yo les recomiendo: no desistan, no digan: vamos a estudiar un libro del pacto, no quiero. No tengamos esa actitud, sino que al contrario, vamos a estudiarlo porque yo también quiero aprender lo que creen ellos o lo que dice la escritura en el sentido de verlos con el lente hermenéutico de la teología del pacto. Pero es muy interesante, es muy bueno el libro. En mi caso yo lo encuentro espectacular el libro. O sea,
Parece. me captó al tiro la atención. Y el siguiente libro que pienso estudiar, lo encuentro muy, muy bueno, muy interesante. Sí, exactamente. De hecho, yo me atrevo a decir que este libro es tan bueno. Yo quedé enamorado del libro. Por eso les digo, eh, yo cada vez que lo tengo, lo reviso. De hecho, este libro ya en el seminario donde estamos, ya lo terminamos, ya hicimos la prueba. A mí, gracias a Dios, me fue bien. Eh, y, y de alguna forma, esto no lo he contado, pero se lo voy a contar así en un minuto. Cuando yo respondí la prueba de este libro, esto ni siquiera se lo conté al Toñito, que estudia conmigo en ese seminario. Pero cuando yo respondí esta prueba, yo peleé con el profesor. O sea, en la pregunta, cuando me decían, oye, eso, yo le escribí ahí, es que la hermenéutica de esto dice esto, la del pacto se casa con esto, la dispensacional con esto, pero yo también creo esto, y peleaba. Entonces, yo no sé, yo cuando me preguntó cómo te fue, yo le dije, no, me voy a poner un cero, porque yo soy honesto, le rebatí hartos puntos a las preguntas que él hacía. Porque obviamente este libro es del pacto, pero a pesar de eso, hermano, a pesar de las diferencias que tengamos, hay que estudiarlo. Este libro a ustedes los va a situar como un rompecabezas y va a decir, ¿dónde estaba el reinado de Salomón? Que no lo encuentro. Y esto les va a ordenar la cabeza, así que va a ser muy bueno para ustedes. No sé, alguna otra cosa, hermano, que quiera, alguien que tenga alguna duda, que no se vayan con las dudas, pregunten. No me sale la hoja. ¿No? Y eso es lo que vamos a ver, hermano. Vamos a ver los 8 puntos dentro de la próxima clase. Yo creo que, bueno, el otro fin de semana empiezan las fiestas patrias, así que ese día no nos vamos a juntar, obviamente, pero usted descanse, disfrute y todo eso. Nos vamos a juntar al subsiguiente. Yo creo que va a ser también un día sábado. Lamentablemente yo lo quería hacer los días viernes, pero en el seminario nos pusieron un nuevo ramo y tenemos que estar ahí sí o sí. Nos conectamos los días viernes en la noche, así que perdimos ese día, entre comillas, para conectarnos, así que va a tener que ser forzosamente el día sábado. El ramo nuevo que tenemos con el hermano Antonio es misionología, la evangelización. Así que mientras nosotros más aprendamos de eso, después lo vamos a replicar en este grupo, así que va a ser. Así que sin nada más que decir, no sé, ¿alguien más? ¿Valentín? ¿Algo? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? No, si digo algo. El Valentín es del pacto, así que nos va a llegar piedra. Yo creo que sí quiere hablar, pero se está aguantando. Sin miedo al éxito, hermano, vale. No, sí, yo lo que quería decir es que este libro más que ser, es que es de una inclinación, sí, se nota. Es que este libro es como un mini compendio de la teología bíblica. Es como a la vez una introducción a la Biblia, pero también nos da como una teología bíblica. Sí, exacto. Porque yo creo, y creo que eso es como lo que más tenemos que rescatar. Sí, por supuesto. O sea, yo soy súper honesto, yo soy bien crítico y de repente igual yo soy como medio prejuicioso. Bueno, todos somos así. Pero independiente, es un gran avance de que podamos estudiar un libro que quizás no es nuestra inclinación teológica, pero es un libro fenomenal. O sea, nada que decir. Y en eso tenemos que ser sinceros todos. Y yo sé que ustedes van a aprender harto con este libro, así que no sé si alguien más, le quiero pedir a alguien que haga una oración cortita, que ore por nosotros, que se viene El hermano Toño. el hermano Antonio no, está con toda la opción ahí. Hoy día comió mucho. No puedo hablar. Yo digo que el hermano Samuel Tudela. Le tiro el pase. Allá, pa, hermano. No sé, Samuelito, si está en condiciones de orar, si está en un lugar donde puede orar. Sí, Sí, que ore por nosotros, por el grupo, por Javier, por Antonio, Valentín, por Sebastián, el Ezequiel, Ya. por todos, pues, por los hermanos que no estuvieron y todo, dando gracias a Dios. Bueno. Amén. Amado Señor, te damos gracias
en esta noche, Dios mío, por esta bendición que usted nos concede de estudiar su palabra. Gracias, Dios mío, porque usted coloca en nosotros el querer, el hacer, Dios mío, y el hambre, Señor, por su palabra. Bendiga, Dios mío, a mi hermano Ale. Señor, dele cada día más sabiduría para poder enseñar, para poder ministrar a muchos más, Señor. Y que de aquí, de este grupo, Señor, usted levante grandes hombres, Dios mío, grandes ministros, para su gloria, para edificación de su iglesia y de su pueblo, Dios mío. Bendíganos, Señor amado. Se lo pido, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Ya, hermano Sebastián puede